Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Sé que estamos cansaditos, pero vamos a ir de una vez de lleno a la palabra del Señor. Así que un nuevo tema que abordamos es Yo soy el Hijo de Dios. ¿Okay? Vamos ahí a Juan capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el final, o sea, al 42. Cuando usted lo tenga, pues por favor póngase de pie, y ese es el contexto bíblico de esta tarde. Vuelvo a repetir, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 hasta el 42, hasta el final. Amén. Cuando lo tengan, pues amén. 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 Bueno, entonces la palabra del Señor dice así, y esto es lo que realmente vamos a empezar con unos subtemas para desarrollarlo. Aquí en esto del 10:22 hay algo que un día se los voy a explicar un poquito, pero aquí prácticamente hay ciertas cosas porque entra el libro de Macabeos, aquí en el versículo 22, en los años 1068 y todo esto antes de Cristo. Y es bueno que lo sepamos. Entonces la palabra dice desde el versículo 10:22, dice así: celebrase en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre se resucitó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las
hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo, pidiéndole en el precioso nombre de Cristo Jesús por nuestras faltas, nuestros pecados. Cada uno con un corazón abierto las confesamos, Padre bendito, y sobre todo, Padre Santo, nos limpiamos con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a entender este rechazo de Jesús, los judíos que han hecho con Él, rechazando a Él y rechazando al mismo tiempo su santa y bendita palabra y rechazando el plan de salvación. Ayúdenos, Señor, a poder, sobre todo, poder explicarlo bien, como es su santa y bendita voluntad, y nosotros naturalmente con un corazón abierto poder explicar, Señor, sobre este asunto, Señor, que es tan delicado. Alabado sea usted, mi Señor, y tome control, y todo se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse, por favor. Aquí el tema principal lo podemos poner como un título, si quiere verlo así: Yo soy el Hijo de Dios. Y fue lo que leímos desde el versículo 22 hasta el 42. Los episodios de esta sección ocurrieron como dos y medio meses, podríamos decir, después de descritos en Juan capítulo 1 hasta el 21, o sea, me refiero al 10. Quiero decir que estos acontecimientos, desde el 22 al 42, estos prácticamente acontecieron antes de Juan capítulo 10, 1 al 21, si quiere verlo así. Entonces, porque él está hablando desde el 1 hasta el 21 de la parábola del redil y Jesús el buen pastor, y así sucesivamente, pero aquí hace un cambio ya y prácticamente al respecto, y 2 meses y medio, vuelvo a repetir, suceden estos eventos. Juan, naturalmente, el Evangelio de Juan los pone juntos porque ambos mensajes Jesús usó la ilustración del pastor y naturalmente las ovejas. Pero permítame decirle 2 cosas, al respecto de esto. Primero, el encuentro que tuvo prácticamente él, y es desde el versículo 22 que acabamos de leer hasta el 24. Ahí hubo un encuentro, podemos leerlo. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era el invierno. Se supone que no es muy seguro y hay mucha duda. Muchos eruditos, les decía yo, que los macabeos pusieron este evento, esta fiesta al respecto, pero vamos a decirlo otro día ya con los versículos bíblicos, porque va a afectar el libro de Daniel, si es para verlo así. Entonces, lo que quiero decir que ellos dijeron: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y dice, era invierno, recuerda esto. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, oigan, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dános abiertamente. Entonces ahí prácticamente ya después tenemos una fiesta. Entonces vuelvo a repetir, la fiesta de la dedicación se llama prácticamente Hanukkah, que quiere llamarle así, la fiesta de las luces. Y tiene lugar en diciembre, casi al mismo tiempo de lo que se celebra mucho la Navidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón que nosotros no le damos mucho énfasis a la Navidad? Claro, el Señor Jesucristo nació, pero no nació en la Navidad. Ese es el problema, en que todos dicen que es el 25, no, eso lo puso la Iglesia Católica, para entrar con fiestas mundanas y poner en efecto todo esto. Pero realmente el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces,
esto no es lo que la Biblia nos está diciendo. Todo esto, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de todas estas cosas. La fiesta conmemoradora a la dedicación del templo por parte de Juan, prácticamente le decía yo a Judas Macabeo en el año más o menos, uno dice en el año 168, otros dicen en el año 164 antes de Cristo, después de lo que había sido profanado por los romanos. Este hecho histórico puede tener la relación en las palabras de Jesús, precisamente en Juan 10:36, que nosotros lo leímos, donde dice claramente: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, todo esto es porque él había sido apartado, quiere decir, dedicado, si quiere decirlo así, por el Padre y enviado naturalmente al mundo, según el plan divino. O sea que muchos no se dan cuenta, antes de la creación del mundo y antes de todos, hubo un consejo divino. Y el consejo divino es por estas tres personas. Y estaban incluyendo las tres obrando cuando dijo, hagamos al hombre. Muchos quieren ponerle a los ángeles y todo esto. No, él estaba haciendo la creación en ese momento. Claro, ya había creado a los ángeles cuando dijo en el principio, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí creó todos sus ejércitos y todo, naturalmente. Pero están hablando, lo que están es las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre. Entonces, esto es un consejo eterno. Bueno, en fin, porque en él, como él había sido apartado en este consejo, ya que prácticamente el Padre iba a enviar a su Hijo al mundo, pero naturalmente no era mandar solo una persona, era mandar el amor que el Padre tenía, que se reflejaba en esta persona, que es el Señor Jesucristo. Los dirigentes judíos celebraban un gran episodio de la historia y sin embargo estaban dejando pasar en una gran oportunidad que ellos tenían precisamente en su propio templo. Estaban dejando pasar únicamente verlo, como muchos están pasando a dejar ahorita las cosas de Dios y de apercibido. Los dirigentes rodearon a Jesús, según nos dice ahí en el último versículo, que él venía caminando y naturalmente, y dije, ¿hasta cuándo nos vas a poder perturbar? Entonces lo que quiero decir que los dirigentes rodearon a Jesús en el templo, así como él tuvo que detenerse naturalmente, como hacía con todos, y escucharlos. Entonces, claro, él había venido a su pueblo y lo estaban escuchando, si quiere verlo así, precisamente en su propio templo, si quiere verlo así. Ellos habían decidido que había llegado el momento de una confrontación y naturalmente, y no querían que él siguiera evadiendo el asunto. Entonces aquí vamos a entrar ya a un subtema. ¿Cuánto tiempo más vas a tenernos en suspenso en esta situación? Es lo que dice, ¿cuántas veces, en cuánto tiempo todo esto? Le decían, dinos claramente, ¿eres tú el Mesías? Prácticamente ya se los habían mostrado con hechos. Si ellos hubieran estudiado bien su palabra, lo hubieran entendido. Pero no estaban estudiando espiritualmente, sus ojos espirituales no estaban abiertos. Y eso es lo que pasa hoy en día precisamente. Entonces, todo esto es de vital importancia, porque vamos a leer algo muy importante al respecto. Jesús le recordó prácticamente, si quiere verlo así, y les da la explicación a ellos. La explicación es en nuestro texto bíblico que tenemos y miremos qué dice esta explicación, un poquito. Miremos desde el 25, otra vez, pero del 25 al 42, para que podamos entenderlo un poco mejor. ¿Están conmigo? Amén. Ok, la explicación está en todo esto. Fíjese bien, la vamos a leer otra vez, pero ya no del 22, sino que desde el 25. Jesús le respondió, os le he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, ahí le estaba ya dándoles una explicación bastante amplia. El 26 dice, pero vosotros, ¿qué pasa? No creéis. ¿Por qué no creían? Porque no tenían su corazón abierto. Realmente no querían escuchar.
no tenían un corazón de humildad, un corazón cerrado. Ahí no trabaja Dios. Dice, vosotros no me creéis, porque no sois de mis ovejas. Oiga, qué tremendo. Le dice, está cerrado vuestros corazones. Vosotros no me creéis, ya los dije, ya les demostré con las obras, no solamente por palabras, pero dice, ya os los he dicho. Dice, ahora bien, aquí viene. Dice, porque no sois de mis ovejas. ¿Ovejas de quién eran entonces? Del diablo. Ahí está. Entonces estamos entendiendo, gracias a Dios, ¿ok? No sois mis ovejas. O lo dice más, os he dicho, dice. Entonces el 27 entra, dice. Y es por eso que le dijo, mire, fíjese bien en el 26 y 27, por favor. Vosotros no creéis, no son salvos, porque no sois mis ovejas. Es decir, que lo que yo haga, no me entiendes. Y no quieres entender, no quieren entender ustedes. Como os he dicho, dice, aquí está el problema, y aquí lo pone. Cuando dice que no son mis ovejas, mire el 27. ¿Qué pasa con mis ovejas? ¿Oyen qué hoy? Mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Entonces, vosotros no sois mis ovejas. Por eso es que no escucháis, por eso es que no creéis, porque no sois mis ovejas. Ni quieres venir a mí para ser mis ovejas tampoco. Las mías, está diciendo el 27, yo las conozco y estas me siguen. ¿Se recuerdan perseverar? ¿Ah? Perseverar. Va paralelo con seguirle. No sé si me explico. Perseverar esta mañana hicimos esa palabra, sonó bastante. Y es por eso que ellas le siguen, escuchan la voz. Yo no sé, pero cuando uno comete pecado, si tiene un buen conocimiento de Dios, Dios escucha y Dios sabe que hemos cometido pecado. Pero Él quiere que nosotros confesemos nuestro pecado con un corazón contrito y arrepentimiento. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿qué pasa? Dios oye. Dice, yo les doy vida eterna, pero anteriormente dice, mis ovejas oyen mi voz, porque las conocen. Es decir que, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Oh, ovejita Felipe, ¿escuchas mi voz? Así le dicen. ¿Ah? Oh, Pedrito, así le habla Dios a uno. Dios le habla a través de la Biblia, a través de lo que está leyendo. Entonces hay que ponerle mucha atención a esto. Yo voy a escuchar la voz. Cristo es la palabra viva. Dios tenía la palabra viva. Pero si alguien te dice que Dios te va a hablar, bueno, no. Dios a mí toda mi vida me ha hablado a través de las Escrituras. Y yo escucho la voz y le sigo porque estoy escuchando. Por eso es bueno leer en voz alta. Cuando nosotros leemos en voz alta, nos escuchamos a nosotros mismos aparentemente, pero estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces yo te exhorto a que leas la palabra de Dios y escuches a Dios. Dios te habla a través de la Escritura. ¿A cuánto les... No me van a levantar la mano, ¿ok? ¿A cuánto les habló Dios ayer? Antier, el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado. ¿A cuánto les habló? Les habló Dios. Pero yo soy persistente. Estará preguntando ahorita algunos, ya están los pensamientos, no es que lo lea, ya está. ¿Y el miércoles qué? Bueno, el miércoles pues, si viniste, si le escuchaste, si no estás peor todavía. No sé si me explico. El domingo es lo mismo. Entonces,
Debemos nosotros de estar escuchando la palabra de Dios, sí. Dice, ¿cómo te va a oír? Aquí está. Esta palabra, estoy leyendo Romanos, habla sobre el pecado, que dice que te alejes del pecado porque es muerte. Si escuché la voz de Dios cuando leí la escritura que el pecado es muerte, que me debo de alejar del pecado, si ya lo sé, ¿por qué voy a seguir con ese pecado? Pero la oveja de Dios, la oveja de su rebaño, se va a retirar de ese pecado. Bueno, hermano, es que estoy luchando conmigo. Sí, tienes que luchar. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que diga que ya no puedo. Y Cristo sí puede. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No luches tú. Tú no puedes. Tú no puedes limpiarte. Cristo es el que te limpia. Yo no puedo hacerlo, pero el poder de Dios me da la fuerza. Bonito el canto, a mí me gusta demasiado ese canto. Buscaba amor. ¿En dónde buscábamos? En la novia, en las canciones, o el novio. Buscábamos en muchas cosas, en riquezas, en cosas materiales. ¿No dice ese el canto? Pero encontré el verdadero amor, encontraste ese amor, ese vacío que tenías en tu corazón. Mi alma estuvo tranquila cuando yo encontré a Cristo. Llenó ese hueco donde solo todos lo tienen ese huequito. Y los que ya son cristianos, ese huequito lo llena Cristo. Es lo que nos faltaba. ¿Qué pasaba? Dice que todas las cosas, el concepto del canto que acabamos de cantar, dice que todo eso le aburrió. Cristo no aburre. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo en la obra. Hay mucho que hacer. Y es tanto el trabajo que dice, ay, estoy muy cansado, ya no puedo, porque es mucha, todo lo que tengo que leer, ya no, mejor dejo la Biblia por un lado. No puedo retirarme de las cosas de Dios. Entonces, regresando al 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen. Qué hermoso. Cuando yo digo esto es porque realmente debemos cada uno de nosotros interpretar lo que realmente Él nos está diciendo. Pero en todo esto, el 28 dice, y yo le doy vida eterna. ¿Y no qué? Perecerán jamás. ¿Cuándo es jamás? Es eterno, nunca viene. Y aquí viene la seguridad de esas ovejas, de ese redil. Nadie las arrebata de mi mano. Fíjese. Dijo de mi mano. ¿De mano de quién? De Cristo. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, nadie la arrebata de mi mano. Pero mi Padre dice, me la dio y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Así que aquí estás tú adentro. Aquí está la mano de Cristo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Son dos. ¿Dónde estás? Quita la mano del Padre, quita la mano del Hijo y ahí estás tú. Cristo es poderoso, sí. El Padre es poderoso, sí. ¿A quién tienes? A Dios. No se puede, porque dice claramente, yo soy, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Aquí está lo que les dije. Jesucristo, Padre. ¿Yo y el Padre qué dice? Ahí estamos. Yo y el Padre uno somos. Qué hermoso. Ese te da mucha confianza, ¿no?
¿A quiénes se lo está explicando? A los judíos. A los judíos lo está explicando. ¿A quién está explicando? Estamos explicando a nosotros, a la gente, para que entiendan. Y mire la reacción de la gente, es la misma reacción de los judíos acá. Mire el 31 que dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. A nosotros ya nos tiraron piedras. No nos tiran las puertas por la cara. No nos gritan, nos tiran los perros. No nos insultan. ¿Por qué? Porque estamos llevando a Cristo. Estamos rogándole que entiendan, que abran su corazón, anunciando. ¿Y por qué anuncian? Es muy triste, pero es la verdad. El 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado. ¿De quién? No eran de él. ¿De quién? De mi Padre. Y hace la pregunta, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas lo van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Oh, ¿es eso entonces? Sí, sino por la blasfemia. ¿Qué blasfemia? Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Solo vieron la naturaleza humana. No vieron nada de espiritual, ni siquiera de física. Nada del espiritual. No pudieron captarlo. Que si hubieran visto lo espiritual, se hubieran dado cuenta que Él es Dios. Esto es tremendo. Cuando dice, tú siendo hombre te haces Dios. Eso fue lo que le dolió. ¿Quién era el Mesías? Dios. 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Ok, ahí está. ¿No lo tienen ustedes? Yo dije, dioses sois. Dioses sois. ¿Por qué dijo dioses sois? Ojalá que ponga ahí donde dice dioses sois. Dioses, donde dice dioses ponga jueces. El que juzga es solamente Dios. Por eso es que si yo voy a juzgar a un hermano, a una hermana o a alguien, yo debo estar preparado de decirle están mal con las escrituras. ¿Por qué? Porque esa persona es pecadora y yo soy pecador. La diferencia es que tal vez yo no tengo el problema. En pocas palabras, ¿qué es eso? Bueno, es simplemente esto, que uno va con la persona y realmente la persona no ve. Y cuando la persona no ve, entonces es porque tiene algo en el ojo. ¿Qué es lo que tiene la persona en el ojo? Dice la Biblia, tiene un tronco. Y no ve. La persona que está ahí tiene un tronco y no ve. No sé si me explico. Yo vengo acá y le digo, te vengo a juzgar, mira lo que tiene está mal aquí, mira, aquí, tiene un tronco. Y esa persona me empieza a juzgar a mí. No sé si me explico. Entonces, la Biblia, la realidad que nos está diciendo la Biblia, si usted ve, es que tiene una paja muy pequeña. Y si nosotros juzgamos nosotros mismos, la persona no tiene el tronco, sino que el tronco lo tengo yo. ¿Me explico? Entonces yo empiezo a juzgar a esta persona. Agarra ese tronco y póntelo ahí entre los ojos. No se va a ir para adentro. Y le digo yo, quítatelo. No, ella no tiene el tronco. Ella tiene la paja. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo un poquito? Ok, entonces aquí viene lo verdadero. Yo tengo el tronco, pero quiero quitarle la paja a ella. ¿Se la puedo quitar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y qué pasa con el tronco? ¿Qué pasa con el tronco? No me deja ver, aunque tenga los ojos bien abiertos. Entonces la Biblia dice, antes de quitarle la paja de su ojo,
A tu hermano, a tu hermana, antes de quitarle esa paja, quita la viga, quita el tronco de tu ojo. Tú estás peor que esa persona y estás juzgando. ¿Cuántos no juzgamos en los hogares? Y no somos humildes. Estamos, sí, que yo te tengo que quitar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, tiene una paja. ¿Cuál es más grande? El tronco. Pero la paja. Nosotros principiamos con que es al revés. Nosotros pensamos, pero no es así. El tronco, te voy a quitar el tronco. No, el tronco lo tienes tú. Lo que tiene la paja. No, nosotros pensamos que nosotros tenemos la paja. Al revés. Entonces dice, quita primero, ¿qué dice? ¿Qué dice? La viga. Y entonces puede ver, ahora sí, entonces saca. Entonces donde dice tronco, paja, dice no juzguéis para que no te juzguen. Sí, usted oye en la calle que dicen, no, si no debemos de juzgar, solo Dios juzga. No, tú sí puedes juzgar. Y tienes que aprender a juzgar. Sin paja y sin tronco. ¿Y cómo es la forma que yo puedo juzgar sin paja y sin tronco? ¿Cómo es eso? Pues naturalmente, la única forma es que estés limpio de ese pecado. Y vas a poder discernir y hacerlo con esto. ¿Me explico? Pero no vas a venir tampoco a decirme, es que estoy limpio, tienes tronco, pero vienes y agarras la Biblia, pero sigues teniendo el tronco, la viga. Y vas a empezar a decir, a juzgar a esta persona, y tienes aquí la viga. Eso se llama hipocresía. Eso era lo que hacían los fariseos. Pretendían estar limpios y juzgaban, y aún teniendo la palabra, pero no lo hacían. No se limpiaban. Decían, tienen que limpiarse. Eso fue lo que le dijeron al Señor Jesús que vimos. Dice, pecado tienes. Al Señor Jesús le dijo, pecado tienes. El Señor sí podía juzgar. ¿Por qué podía juzgar el Señor? Porque el Señor tenía la palabra y la ponía en práctica. Pero ¿cómo es eso? Si la Biblia dice, ¿quién me juzga de pecado? ¿No le dijo eso? ¿Quién me juzga de pecado? No, pero es un demonio, eres un samaritano. Eso le dijeron al Señor Jesús. ¿Demonio tienes? ¿Y quiénes tenían los demonios? ¿Quiénes eran los que tenían el pecado? Los que lo estaban juzgando con la viga. Querían quitar ¿qué? Una paja que no existía en el Señor Jesucristo. Que no existía en el Señor Jesucristo. Eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos no he visto yo, hermanos, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y peor, personas que no son ni cristianos, estar juzgando a otros y se ponen de ejemplo como ellos, o ponen a sus hijos como ejemplo? Vaya, digo yo, está duro. Está duro. Tú sí puedes juzgar el día en que no tengas la viga, el día en que no tengas la paja. ¿Y cuándo es eso? Cuando realmente confiesas. Confieso, entonces yo solo confieso y ya estoy listo. No, confiesa y actúa. ¿Cómo? Es que no seas mentiroso, pero tú eres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, aplico la palabra, me quito la viga, me quito la paja, diciendo, Señor, perdóname, soy un mentiroso, confieso mi pecado, porque tú dices en Juan 1:9, si confesares tus pecados, no si pides perdón, dice si confesares. ¿A quién? A Dios. No a ningún ser humano. Si confesares tus pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿No es cierto lo que dice eso? Ok, entonces yo ya me limpié.
Ahora sí, practícalo. Ya no miento, ya no digo mentira. Es lo mismo decirle, soy borracho y el otro es borracho y los dos somos borrachos y le dicen, no tomes. Bueno, ya, pues le dice, no chupes, ¿verdad? Pero dice, no. Deja de estar tomando, deja de estar chupando, como le quieras decirle. La cuestión es tomar, es lo más correcto. Y cuando tú lo estás haciendo y querés corregir al otro, cualquiera se llama cristiano, todos son cristianos. Llego y toco la puerta. Señor, mire, yo le quería aquí, traía un folletito, un tratado, que este plan de salvación. No, me decía, mi hermano, si yo soy cristiano igual que tú, yo soy de los tuyos, hermano. Y así se hacía. Y con la cerveza en la mano. Yo dije, yo no soy tuyo. En pocas palabras, yo no soy de ese reír. ¿Sabes de qué reír serás? Y me está diciendo cristiano. Entonces, como me dijo que era cristiano, yo le creo, ¿verdad? ¿Tú le crees? ¿No? Qué triste, ¿eh? ¿Quién es ese? Claro, uno no va bronca, pero la realidad de ese que me salió a decirme que él era cristiano, borracho, todo borracho y tomando, y me dijo, el plan de salvación lo dijo mejor que yo. ¿Oyó eso? Me lo dijo mejor que yo. Me planteó convincente el plan de salvación. Quiere ser uno de apártate de mí, Satanás, que me estás tentando. Entonces, ¿qué va a hacer? No. En primer lugar, no somos del mismo grupo. Eres de otro redil. Y tu padre es otro. Mi padre es Cristo. ¿Por qué? Porque yo permanezco. Soy, ¿cómo es la palabra que le dije esta mañana? ¿Ese se lo olvidó? ¿Qué? Persistente en la palabra de Dios. Y por cualquier persona que le cuente. Estamos unas preguntas que tenemos ahí una mañana juntando, o sea, en la mañana tenemos varios domingos ya, con Celina y la hermana Nora. Es que yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres. Y llega la otra, sí, fue escrita por hombres. Y llega uno, y cuando llegan uno a decirle, hermano, sí, mire, pues venga aquí a ayudarme con esto sin conversa. Y digo, sí, es que la Biblia fue escrita por hombres. Y se quedan paralizados los hermanos. Yo te pregunto, ¿fue escrita por hombres o no? ¿La Biblia sí o no? Sí. ¿Entonces el contenido es de hombres? No. Ellos escribieron, pero no escribieron lo que ellos querían, ni lo que estaba en su pensamiento, sino que Dios les dictó. Y eso es lo que le decía esta mañana. ¿Qué decía esta mañana? Dios escribió las tablas de la ley con su dedo, ¿sí o no? Moisés, los otros 627 leyes, mandó que las escribiera Dios, se las dictó. Y todavía el Señor Jesucristo le da en el libro de Apocalipsis, le dice, escribe a las 7 iglesias. Y le dice, escribe. ¿El pensamiento de quién? Pues yo te digo, si yo te digo, escribe una carta, por favor, y le digo aquí a una de las señoritas aquí, escribe una carta, y ella la escribió. Sí, él la escribió, pero fue contexto y fue pensamiento de ella. ¿De quién fue? Lo escribieron dos hombres, pero fue supervisado por el Espíritu Santo que escribieran la mente de Dios. Por eso es que la Biblia es diferente. Y a veces no sabemos qué decir, no tenemos ni pasajes bíblicos, ni siquiera qué decirle a la gente. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Nos creamos ideas completamente erróneas. Dice que nosotros debemos de defender el Evangelio, ¿sí o no? ¿O no dice que debemos de defenderlo? Poner par. A veces están diciendo tonterías y yo solo a veces me muevo la cabeza. Y le he dicho a personas, ¿de dónde agarraste esa información? Eso no dice la Biblia. Ay, ¿por qué tú dices? Porque ya leí la Biblia.
¿La has leído tú? Oh, pues no. Dice, pues no, ya me dijo quién es. Creo que porque ya leí un versículo, ya le dijo alguna cosa, ya la sabe, por eso hay que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis cada año para poderla entender. Ese es exactamente lo que está pasando ahí. Nuestro Señor fue claro, muy claro, cuando le dijo a ellos, ok, por lo menos mirá lo que he hecho, no son obras que cualquiera puede hacer. No son milagros que puede hacer, solo el Mesías lo hace. Yo soy el Mesías. Ya os he dicho, no creéis. El 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, estoy en el 32. Muchas buenas obras os he mostrado. No digo que eran de él, de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearé? Ellos dijeron que no, porque se estaba haciendo igual que Dios. El 34 dice, le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, porque estás juzgando mal. Todo aquel que no juzga se considera un gran juez, que hay un solo juez, que es Dios. Y dice el 35, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, escucha esto, la escritura no puede ser quebrantada. Y hace la pregunta, al que el Padre santificó, envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Hijo de Dios, si él era hijo de Dios, él es Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es Dios? Amén. Ahí está. Él está diciendo que Él es Dios. Dice, tú blasfemas porque dije, esto es lo que le están diciendo, hijo de Dios soy. Pues claro, yo soy la segunda persona. ¿Y quién es la segunda persona? Pues es Dios. No sé si se les abrió un poquito ahorita el entendimiento en este versículo acá. 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfema, porque dije, hijo de Dios soy. ¿No nos dice la Biblia que el Hijo es Dios? ¿Que el Espíritu Santo es Dios? Son personas, no son cosas. Ahora dice, si no hago las obras de mi Padre, ¿qué pasa? Si no las hace, no le van a creer. Tenía que hacer las obras del Padre, tenía que hacer exactamente lo que Dios ha mandado en obediencia al Padre para que le creyeran, pero no lo estaban creyendo. Es decir, que la única forma que el judío podía creer es a través de lo que veía. Por eso tenía que hacer milagros, obras. El judío iba por lo que veía y tenía razón. Tenía que comprobar si era profeta, tenían que comprobar si era el Mesías. Pero aquí la regaron. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él está diciendo es Dios. Está en mí y yo en el Padre. Otra vez, mire cuántas veces le está repitiendo que Él es Dios. Se lo dijo a la mujer samaritana en el pozo, ¿sí o no? Es que estamos esperando el Mesías, pues Él es el que con el que estás hablando, le dijo. Le puso tanta traba a estos, como estos que tenían tanta buena educación que la mujer samaritana. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando le dijo así? Abrió su corazón y entró salvación. Y no se aguantó. Escúcheme esto, no se aguantó. Recibió a Cristo y ¿a dónde se fue? Al pueblo. He encontrado a uno que me ha dicho todo. No sé si tú serás el Mesías. Y todos vinieron en esa ciudad de samaritanos.
había sido mandada al rebaño de Israel y estaba ahorita con los prosélitos, ¿sí o no? Con samaritanos, estaba metido ahí. Y qué bien, y vino la gente y todo, y creyeron. Y le dijeron, ahora creemos, no porque la mujer nos haya venido a hacer, porque lo hemos visto y lo hemos oído y ha entrado tu palabra en nuestros corazones, somos salvos. Ahora te creemos porque estamos enfrente de ti. Eso lo dice un judío. Estamos viendo lo que estás diciendo, estamos sabiendo lo que estás hablando, tenemos nuestros corazones abiertos. Ya no creemos por la mujer, creemos porque tú ya nos lo estás diciendo directamente, pero esos abrieron su corazón. Mire el impacto, solo una mujer, ¿cuánto hizo? Tremendo el Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, el Señor Jesucristo no ganó muchas almas, sí ganó. Algunos dicen, el Señor Jesucristo ganó únicamente al ladrón en la cruz, ¿no? ¿Cuánto ganó? Cuando regresaron los discípulos que le traían comida y todo, miraron, este gran relajo, qué alegre está la cosa, y le dice, ya trajimos pan, no, yo sigo trabajando, porque ya le traerían algo de comer, ¿qué hace usted? ¿Se siente ya lleno? Sí, su alma estaba llena de cuántos habían recibido a Cristo. ¿No es cierto? Qué hermoso, ¿no? Entonces, tenemos este problema, y el problema es ese precisamente, cuando nosotros vemos y admiramos estas cosas. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al lado de ¿qué? Al lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, naturalmente, y se quedó allí. Muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero su testimonio de Juan vive. ¿Escuchó eso? No hizo ningún milagro, pero su testimonio vive. Entonces se quedó ahí. Pero todo lo que Juan les dijo de este era verdad. Entonces que mire, el 41 es muy importante para entrar al 42, porque dice, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Se dieron cuenta? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí sí de corazón, muchos que creyeron en él allí. Otra, mire cuánto llevan. Ganó los samaritanos, cuánta cantidad lleva ya el Señor Jesucristo. Testificando uno a uno. Testificando uno como lo hacemos nosotros. Ganó a otros para Cristo. Qué tremendo. Yo no sé. Pero yo miro algo maravilloso. Jesús les recordó lo que ya les había enseñado. Recalcó el testimonio de su palabra. ¿Cuál fue la palabra? Yo les dije. Y esto yo les dije iba con sus obras. 5:17 de Juan. ¿No les oigo amén todavía? Amén. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué tremendo. Pero esto, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Otra vez nuevamente. Fíjese que las palabras que el Señor Jesús es, no hombre, me tocaron los testigos de Jehová la otra noche y dije, yo voy a empezar con esto. Pero, ¿me entiende? Parece negativo, pero es positivo porque realmente el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. En adelante hay respuestas familiares, hermanos, como el 7:14, podemos ver también, si fuera tan amable. 7:14. Miren lo que dice en el 7:14. ¿Están todos?
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿No es eso? ¿Están conmigo? Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras? ¿Sin qué? Sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo, y aquí viene lo bueno, ojalá que entendamos eso. ¿Qué le dijo Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Doctrina es enseñanza. Y el que le envió fue el Padre. Versículo 17. El que quiera hacer mi voluntad, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿oyó eso? Hay algo muy hermoso. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Oyeron eso? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo a la multitud dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Podemos reír porque hemos visto esos versículos. Qué triste es todo esto, no poder entender algo. Mire, pero nuestro Señor se profundizó aún más en su explicación esta vez. ¿Sabe que aquí estamos explicando? Porque dice, porque le reveló a los dirigentes judíos, religiosos, la razón por la que ellos no entendían su palabra ni captaban el significado de las obras. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este redil no entendía? ¿Por qué no entendía las palabras del Señor Jesucristo? Estos judíos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no eran sus ovejas. ¿Por qué no eran sus ovejas? Porque no tenían un corazón dispuesto. Sus ovejas todo el tiempo tienen, de Dios, tienen su corazón abierto, dispuesto a escuchar. Allá afuera hay otras ovejas, pero no son del redil del Señor Jesucristo. Estas ovejas tienen un padre, que es Dios. Allá las ovejas que no han recibido a Cristo tienen un padre, que es el diablo. El Señor Jesucristo lo dijo, no lo digo yo. Está en la Biblia, eso dijo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Si yo soy de las ovejas de Cristo, yo oigo su voz. ¿Y qué pasa? Yo permanezco en la línea para seguir a Cristo. Cada uno toma su cruz y sigue a Cristo. No hay ningún líder, mucho menos religioso. La Biblia no nos dice que sigamos a un líder, la Biblia dice claramente que sigamos a Cristo. No un líder religioso. Realmente nos enseña muchísimo al respecto. Desde el punto de vista humano, llegamos a ser sus ovejas al convertirnos por fe. Fíjese bien, escuche esto por favor. Estoy hablando desde el punto de vista humano, llegamos a ser sus ovejas, desde el punto humano, al convertirnos por fe. Pero desde el punto de vista divino, creemos porque somos sus ovejas. Eso hace la diferencia. No sé si me entendió, se lo voy a repetir. Desde el punto de vista divino llegamos a ser sus ovejas. Desde el punto de vista divino llegamos a ser sus ovejas al convertirnos por fe. ¿No es cierto? Ahora, pero desde el punto de vista también divino,
vamos a ver que creemos, porque somos ovejas y hemos confiado en el pastor. Entonces, desde el punto de vista humano, creímos en lo divino, que es que llegamos por fe para poder ser salvos. Eso es lo que nos está diciendo. Hay un misterio en esto que no podemos concebir o poder explicar claramente, pero sí podemos aceptarlo y regocijarnos. Romanos nos lo dice al respecto. Romanos capítulo 11, por favor. En Romanos capítulo 11, si fuera tan amable. Y vamos a ver los versículos 33. Romanos 11, 33. Ok, la palabra del Señor dice así. Vamos a leer hasta el 36, por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién aconsejó a Dios? 11:33 a 36. ¿Quién aconsejó a Dios? Nadie. Y con eso termino. Dios tiene ovejas y sabe quiénes son. Lo hermoso que es que ellas oyen su voz y responden a su llamado. El pecador que oye la palabra de Dios no sabe nada de elección divina, absolutamente nada. Lo único que oye es solo que Cristo murió por los pecados del mundo y que puede recibir la divina, la dádiva de la vida eterna y confiar por fe. Es creer únicamente en Cristo el Salvador. Si la persona no es salva, lo único que tiene que hacer la persona es creer en su corazón para obtener salvación. Y es únicamente a través de Cristo. Y desde ahí, esa persona puede confesar sus pecados, se limpia y va a empezar a atender mucho mejor la palabra de Dios. Es claro y conciso. ¿Está conmigo? Cuando confía en el Salvador, llega a ser miembro de la familia de Dios y una oveja de su rebaño. Qué hermoso esto. Entonces aprende que fue escogido en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Como dice la palabra de Dios, y nos quedamos en Efesios 1:4. ¿Están conmigo? Según nos escogió, Efesios 1:4. Con esto termino. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santidad, eso es lo que caminamos. ¿Están conmigo? Así que hable con Dios. Dios le habla a usted. Usted le habla en oración, limpiando sus pecados. Y permita que a través de las escrituras leídas Dios le hable a usted. ¿Están conmigo? Bueno, que Dios me los bendiga. Así que, por favor, vamos a orar, hermano Adolfo. Cierra la clase en oración, por favor. Oremos. Bendito Señor, vengo delante de tu presencia nuevamente, Señor, agradecido por este día que nos ha regalado, Señor, y por haber venido a aprender de su santa y bendita palabra, Señor. Ahora le pedimos, bendito Padre, que sea usted llevándonos con bien a nuestros hogares, bendito Señor, y poniéndole el día de mañana, Señor, que nos lleve con bien a nuestros trabajos, bendito Padre, y también que cuide de nosotros, Señor, y también poniendo que el miércoles pongamos en nuestro corazón volver a regresar a su casa, Señor, para poder seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra, pidiendo por el pastor, Señor, que le siga dando la sabiduría necesaria para que nos siga enseñando de ese evangelio de Cristo, bendito Señor, y todo esto se lo agradecemos en el bendito nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dios los bendiga. Hermanos, gracias una vez más le damos a nuestro Dios por su bendita palabra que nos ha traído en esta tarde. Ahora vamos a entonar un canto y después ya estaremos siendo despedidos de la casa del Señor. El canto es Yo sé que los caminos. Oremos, bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estamos agradecidos con usted por este día, Señor, que usted nos ha regalado, Señor. Gracias por su santa y bendita palabra, Señor, que usted nos ha traído, Señor, durante este día. También, Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos que pudieron llegar y estuvieron en su casa también en este día, Señor. Ahora vamos a nuestros hogares y le rogamos que usted nos guarde y nos cuide en el camino, Señor, y que nos proteja durante el resto de la semana, Señor, y que pongamos en nuestro corazón poder regresar el miércoles, Señor, para también venir a alabar su nombre, Señor, y a escuchar de su santa y bendita palabra. Todo esto, Señor, se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Dios lo bendiga.